Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Hasta esta hora de la tarde creo que el día ha sido muy productivo. Voy a intentar de resumir un poco lo que estamos haciendo con respecto a la investigación en los trabajadores de la salud. Nuestro proyecto... Vale. Nuestro proyecto se titula Factores de riesgo asociados a la infección por SARS-CoV-2 y a la seroconversión en trabajadores de la salud de la ciudad de Cali. Vengo en nombre de un equipo de coinvestigadores que pertenecemos básicamente a 3 instituciones de la ciudad, a la Pontificia Universidad Javeriana, a la Universidad del Valle y a la Secretaría Municipal de Salud de Cali. Mis compañeros, mis coinvestigadores con los que estamos haciendo esta investigación, la doctora Lida Osorio, Beatriz Parra, Mercedes Salcedo, Liliana Alarcón, Enrique Vergara, Laura Rey, Jorge Holguín y Gabriela Arturo. A todos ellos quiero empezar dándole las gracias. Bueno, muchos de los estudios que se han realizado en la pandemia tienen que ver con determinar aquellos factores asociados a la severidad o a las complicaciones por el COVID-19. Son menos aquellos estudios que están relacionados con cuáles son aquellos factores de riesgo para adquirir la infección. En la mañana de hoy, la primera ponente, la doctora Caicedo, nos hablaba un poco de lo que habían encontrado en la población general de la ciudad de Cali respecto a algunos factores protectores y otros de riesgo en la población general para adquirir la infección. Los trabajadores de la salud en particular es un grupo poblacional de alto riesgo que en epidemias anteriores como las del SARS-CoV-1 o incluso la del MERS han sido uno de los grupos poblacionales más afectados y en el SARS-CoV-2 tampoco es la excepción. Por ejemplo, hay algunos estudios en Italia y en España que muestran que la prevalencia o la incidencia de infección por SARS-CoV-2 en los trabajadores de la salud puede oscilar entre el 10 y el 20%. Entonces, esto genera gran impacto porque todos sabemos que, además de todo el impacto familiar y comunitario que puede tener, pues está el impacto que puede generar en los servicios de salud por los días de incapacidad y por la necesidad de atender a los otros pacientes que requieran cada una de las especialidades o cada una de las profesiones u ocupaciones que forman el gremio de la salud. ¿Cómo íbamos en Colombia el 24 de agosto? 7.692, según los datos del Instituto Nacional de Salud, trabajadores de la salud notificados como positivos. De ellos, fallecidos 52, la mayoría, una buena parte de ellos con ausencia de síntomas o asintomáticos. Y en Cali en particular hay un trabajo que está haciendo la Secretaría de Salud muy juicioso, en el cual se le hace un seguimiento muy estricto a cada uno de los trabajadores de salud que resultan positivos para la infección. Entre marzo y junio de 2020 se habían reportado 405 trabajadores de la salud infectados, de los cuales el 30% eran auxiliares de enfermería, la mayoría eran mujeres, 50% había tenido contacto con un caso positivo, pero se documentaban casos que no necesariamente tenían que ver con la prestación de servicios, sino que se habían adquirido en la familia o en la comunidad. Al 17 de agosto esa cifra superaba los 2.800 casos confirmados, por lo que esto se vuelve también un problema, no solamente un problema de salud pública, sino también un problema para la prestación del servicio de salud. Siguiente, por favor. De otra parte, tenemos, y bueno, gracias a las ponentes anteriores, no voy a extenderme mucho en esta parte de las pruebas diagnósticas, pero todos sabemos que una de las pruebas más utilizadas es la RT-PCR, de la cual pues ya han hecho exposición mis compañeras. Sin embargo, esta prueba de RT-PCR pues tiene una gran especificidad, tiene un poquito menos de sensibilidad, algunos estudios reportan entre el 70 y el 80%, pero la realidad es que estos valores van a oscilar en dependencia de los días que transcurren, en qué momento se hace la prueba a partir o de la aparición de síntomas o del contacto que haya sido positivo. Por ejemplo, en la gráfica de arriba vemos que la menor cantidad de falsos negativos se observa en el 5.º día y hasta más o menos el 10.º día después de la infección. Antes de eso y después de eso, la probabilidad de falsos negativos pues es mayor.
Y lo mismo sucede con los falsos positivos. Alrededor del quinto día, el séptimo día tiene la menor cantidad de falsos positivos, pero si lo hacemos la prueba antes de los síntomas o los primeros días después del contacto, pues de pronto el riesgo de falsos positivos también es mayor. Y por eso depende un poco esta variación que a veces se reportan en los estudios respecto a los valores de sensibilidad y especificidad. De otra parte, también mis colegas anteriores pues han estado hablando de las pruebas serológicas o pruebas de detección de anticuerpo, que es aquella que nos ayuda a detectar si nuestro organismo se está defendiendo frente a la infección. En ese sentido, como vemos acá en esta gráfica, también la positividad de estas pruebas va a estar en dependencia de los días transcurridos después del contacto. Esta, por ejemplo, muestra que a partir del día 11, del día 15, pero ya después del día 20, la prueba tiene mayor capacidad de detectar esos anticuerpos, la presencia de anticuerpos en los pacientes positivos. En ese orden de ideas ya se han hablado acá de la necesidad de la implementación de pruebas rápidas. Hay en el mercado para la detección de anticuerpos más de 120 pruebas rápidas, pero el Ministerio ha sugerido que siempre sea una validación secundaria de estas pruebas rápidas. En ese contexto, siguiente por favor. En ese contexto hemos diseñado este estudio. Como objetivo general es determinar los factores asociados a la infección por SARS-CoV-2 y la cero conversión en personal del sector salud de la ciudad de Cali, Colombia. En primer lugar, queremos identificar los factores de riesgo y protectores ya propio de esta población. Recuerden, en la mañana habíamos hablado de la población general, pero también en un momento particular de la pandemia, que hacia el inicio de la misma. Nosotros casi que nos estamos moviendo en población alrededor del pico de la pandemia. Entonces son escenarios bien diferentes. El otro objetivo pues, es determinar la sensibilidad, especificidad y concordancia de una prueba rápida, el estándar Q, para COVID-19, para la detección de anticuerpos, utilizando dos comparaciones. Uno, como han mostrado mis compañeras, contra la reacción en cadena a la polimerasa o RT-PCR, pero también utilizando la serología por técnica de ELISA como gol estándar. Y finalmente, el objetivo es determinar la prevalencia de cero conversión al menos 21 días después de la notificación del SARS-CoV-2 en los trabajadores de la salud. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra población de estudio son los trabajadores de la ciudad que trabajan en las instituciones de la ciudad, que han sido notificados en Civigila con estos códigos entre los meses de junio y julio de 2020. Hemos diseñado un estudio de casos y controles donde los casos están definidos por aquellos pacientes que fueron reportados en Civigila, pero que también tienen un registro en Sismuestras positivo para RT-PCR. Esta base de datos nos la suministra una epidemióloga que tiene la Secretaría de Salud y que es miembro del equipo de coinvestigadores, que hace el seguimiento muy juicioso, como les decía anteriormente, de cada uno de los trabajadores de la salud que resultan positivos. Lo que obtenemos de esta base lo cruzamos con la base de datos de Civigila entre los mismos meses y entonces consideramos como control aquel que está en Civigila, pero no está incluido en la base de datos de positivo que maneja la Secretaría y que además tiene un resultado de RT-PCR negativo. Hacemos con estos dos grupos una selección aleatoria sin reemplazo y a las personas las llamamos por teléfono. Siguiente. Al contactarlas telefónicamente, lo primero que hacemos es verificar los criterios de inclusión y exclusión, que son estos que laboren en instituciones prestadoras de servicio que atiendan o que pueden atender pacientes COVID en la ciudad, mayores de 18 años y que brinden su consentimiento informado. Excluimos a las gestantes y a aquellos pacientes con trastorno de la coagulación. Siguiente, por favor. Lo primero que hacemos cuando tenemos el contacto telefónico con la persona es una encuesta telefónica en la cual evaluamos factores sociodemográficos, clínicos, ocupacionales, de exposición y relacionados con temas de bioseguridad, en particular todo lo que tiene que ver con el uso de los equipos de protección personal. Y todas estas preguntas las referimos para un momento previo a el resultado positivo o negativo de la prueba que se practicó la persona.
El encuestador en ese momento está enmascarado, es decir, él no sabe en ese momento quién es uno y quién es otro, y solo rompemos el enmascaramiento, siguiente por favor, cuando le preguntamos a la persona si quiere participar también, no solamente en la encuesta, sino en la realización de unas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Bueno, en dependencia de si es caso o control, tenemos un esquema de seguimiento. Básicamente a los casos le hacemos muestra de sangre para la detección de anticuerpos y a los controles le hacemos, además de la muestra de sangre para la detección de anticuerpos, hisopado oro y nasofaringeo. Básicamente las 3 pruebas entonces que forman parte de nuestro estudio van a ser la RT-PCR, la prueba rápida que les mencionaba anteriormente, que es la que también queremos validar, y la serología. En el caso de los controles, los llamamos también a los 21 días para repetirle las pruebas y verificar si continúa en ese estado o si ha cambiado a volverse un caso. Siguiente, por favor. Bueno, este es un proyecto que está en ejecución. No lo hemos terminado todavía, entonces todo lo que le voy a mostrar pues es un poco los resultados preliminares y más que todo contarles un poco lo que estamos haciendo en el proyecto. Vamos a necesitar alrededor de 100 casos y 100 controles para lo que tiene que ver con los factores de riesgo y alrededor de 78 casos y 65 controles para lo que tiene que ver con la validación de la prueba diagnóstica. Tenemos este análisis propuesto, vamos a hacer básicamente un análisis descriptivo de la población, un bivariado por grupos, vamos a hacer regresión logística, también todo lo que hablaban mis compañeras anteriores relacionados con las pruebas diagnósticas, pero también tenemos pensado hacer un análisis de sensibilidad por este tema que decíamos que la prueba de RT-PCR también puede en algún momento tener un riesgo de falsos negativos, entonces vamos a evaluar cómo se comportan la prueba, cómo se comportan los resultados de la serología y cómo se comportan los resultados de la prueba rápida para identificar si de pronto debemos hacer algún tipo de análisis de sensibilidad con los resultados que tengamos. El comité de ética que evaluó el proyecto fue el comité de ética de la Universidad Javeriana y yo creo que uno de los esfuerzos que ha hecho la ciudad en la red de comités de éticas de Cali es que se ha generado un espacio en el cual varias instituciones que forman parte de la red se han puesto de acuerdo para que una sola de ellas evalúe el proyecto. En tiempos normales, a veces el proyecto tiene que pasar por una institución, por otra, y eso a veces se vuelve más larga la postdata que la carta. Entonces, aquí lo que se ha logrado en Cali es que esta red de comités de ética, entre ellos logran avalar el proyecto y es uno de estos centros el que se encarga de hacer seguimiento al proyecto, lo cual facilita un poco la dinámica de la investigación. El consentimiento informado, bueno, aquí nos preguntábamos, ¿cómo mandamos el consentimiento informado? ¿Será que contactamos directamente al trabajador, pero ya muchos están trabajando, entonces ¿cómo hacemos? Se nos vuelve un poco complicado, entonces básicamente mandamos el consentimiento por WhatsApp o por correo electrónico, la persona lo recibe antes de hacer la encuesta, da clic, si acepta participar, el encuestador recibe que ha dado clic y entonces procede a hacer la encuesta. En 1 o 2 casos, la persona cuando lo hemos llamado ha estado interesado en participar, pero no ha tenido disponibilidad en ese momento de correo electrónico o de datos y entonces pues le hemos tomado el consentimiento verbal. Esto también ha sido algo que hemos coordinado e informado al comité de ética. Si bien nosotros tenemos un esquema de seguimiento para casos en cuanto a las pruebas y para controles, a las personas le decimos que si en algún momento desarrollan síntomas, pues pueden contactar al estudio porque son personas que nos están colaborando y que también tienen que tener un respaldo del estudio en determinado momento. Entonces le decimos, si desarrolla síntomas, sobre todo para aquellos que son controles, nos puede llamar y más bien la prueba se la hacemos por el estudio porque pues digamos que la rapidez de la obtención de los resultados varía mucho según las EPS. En el caso nuestro, estamos siempre intentando que la persona tenga el resultado en su correo electrónico aproximadamente 24 a 48 horas después de haberse realizado la muestra. Se extiende un poquitico más cuando tomamos la muestra los días sábados o a veces los días viernes, que entonces enviamos las pruebas el lunes o el martes. Pero en este caso las personas que han participado en el estudio han podido tener los resultados en un tiempo bastante rápido. Hacemos también un seguimiento diferencial, es decir, hacemos algunas
por ejemplo, pacientes que nos han resultado positivos por los anticuerpos, pero que la persona no se quiso hacer el hisopado. Entonces, pues hacemos una segunda llamada para mirar si en esa segunda llamada la persona se quiere hacer el hisopado e inmediatamente programar la muestra, sobre todo cuando la IgM, que es la primera que se alza, está positiva y es la que indicaría que esta persona de pronto podría estar infectada e infectando también a otras personas a su alrededor. Tenemos una ruta, aquellos casos que identificamos nuevos, además de llamar al paciente y notificarle, hacemos una ruta a través de la Secretaría de Salud para que también se encargue de notificar a la EPS, y esto es algo que está escrito también en el consentimiento informado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces seleccionamos aleatoriamente 913, el estudio lo empezamos el 14 de julio ya a reclutar pacientes con las llamadas telefónicas. Tenemos pensado terminarlo el 18 de septiembre con todo el tema de tanto las encuestas como las pruebas diagnósticas. Hemos hecho 615 llamadas, pero han sido no efectivas 388. Estas básicamente son las causas. Siguiente, por favor. Hemos logrado contactar 227 trabajadores de la salud, pero de ellos hay 19 que han rechazado participar en el estudio, primero por un tema de tiempo, segundo hay algunas personas que no les gustan brindar la información por teléfono. Esto fue algo que nos pensamos también, si era mejor mandarle la encuesta a un correo electrónico, sin embargo no teníamos los datos de correo electrónico, sino los datos de teléfono. Y otros que no cumplían los criterios de elegibilidad, por ejemplo, por la edad, por ser gestante o porque no trabaja en IPS donde se atienden o se pueden atender pacientes. Se han realizado, estos son datos hasta la semana anterior, 172 encuestas, vamos por el 90% aproximadamente del tamaño de muestra que requerimos, y se han realizado pruebas a 97 pacientes, y bueno, ahí vamos un poquito más lento porque siempre es a veces más difícil poder concertar un día para la realización de las pruebas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, no tengo resultados todavía porque el estudio continúa, no ha terminado. Solamente mostrarle algunos datos muy preliminares. Como les decía anteriormente, estamos intentando evaluar la detección de anticuerpos después que pasan los 20 días. Casi la mayoría de los estudios han reportado estas curvas en los primeros 21 días, los primeros 30 días. Nosotros queríamos ir un poquito más allá para mirar un poco si esto también se mantenía en el tiempo. Entonces, la mayoría son del sexo femenino. Esto es algo que se observa también en un descriptivo de los casos que se han observado en la ciudad y que tiene la Secretaría de Salud y que saca sus boletines periódicamente. La edad que tienen son alrededor de los 30 años, tienen una mediana edad de 30 años y el rango intercuartílico va de 27 a 34. Tenemos todos los estratos socioeconómicos. Este no es un estudio que está dedicado exclusivamente a médicos, sino a todas las personas que trabajan en las instituciones, las distintas etnias y, bueno, el 18% refiere obesidad. Esta es una variable que después vamos a mirar bien cómo la podemos evaluar. La evaluamos básicamente de dos formas. Le preguntamos a las personas directamente si se considera obeso, pero eso pues es una percepción a veces un poco subjetiva. Y también entonces le preguntamos si conoce su peso y su talla, calculamos el índice de masa corporal y entonces nosotros mismos determinamos cuál puede ser la obesidad, la prevalencia de obesidad en la población. La mayoría, como sucede en el descriptivo de los casos, lo cual no quiere decir que la ocupación de ser auxiliar de enfermería sea un factor de riesgo, eso no lo sabemos todavía, sino que la mayoría de los que han participado en el estudio son auxiliares de enfermería, también los médicos, las enfermeras, pero también, como les decía anteriormente, otros profesionales que laboran en las instituciones, incluyendo personal administrativo, incluyendo personal de servicios generales y de otras profesiones que prestan servicios en las instituciones de salud. Preguntamos varias cosas, si hacen turnos nocturnos, 55% dice que sí, posiblemente muy de la mano con la ocupación
que desempeñan. No todos los que estamos evaluando trabajan en zona COVID y el 26% trabaja en hospitalización, en urgencias, en cuidados intensivos. Aquí mostramos estos 3 grupos nada más, pero tenemos más. Y mostramos estos porque son los más frecuentes y no da 100 precisamente porque una persona también puede moverse entre varios servicios. Esta es una pregunta donde la opción no es de escogencia de una sola respuesta. Siguiente, por favor. Algunos pacientes habían tomado cloroquina antes de hacerse la prueba. Algo que nos llamó la atención es que el 12% de todos los encuestados han referido que no han recibido entrenamiento para temas de bioseguridad. Eso llama la atención. Puede ser que de pronto pueda tener que ver también con la ocupación que desempeñan, pero el tema de bioseguridad en COVID yo creo que es tan importante que todo lo que podamos hacer en educación en bioseguridad creo que es supremamente importante. Y al 58% de ellas le tomaron la prueba por presencia de síntomas. Todos usaban algún tipo de tapabocas. Siguiente, por favor. Con respecto, por ejemplo, al uso de gafas, que es una de las variables que tenemos en el estudio, el uso de gafas o caretas, más o menos entre el 60 y el 70% refiere que la usa siempre. Siguiente. Y respecto al lavado de manos con agua y jabón, hacemos esa pregunta en particular, el 10% refiere que solo algunas veces se lava las manos con agua y jabón. En el estudio incluimos otras variables aquí por temas primero de tiempo, pero también por temas relacionados con que es un primer acercamiento a los datos de manera muy preliminar, muy exploratoria. Pues no mostramos todas las otras variables que exploramos, pero tenemos algunas variables que tienen más que ver con el componente mental, con la conducta no solamente en el hospital, sino también fuera del hospital, con el medio de transporte que utilizan. Ya veían en la presentación de la mañana cómo el medio de transporte podía constituir un factor de riesgo. Y otras medidas de protección, salidas que hacen las personas a los bancos, a los centros de salud, son preguntas que también están incluidas dentro del formato de la encuesta. Siguiente. ¿Cómo vamos con las pruebas? Bueno, tenemos 116 pruebas realizadas, 97 pacientes, pero 116 pruebas. No da lo mismo por lo que le decía anteriormente, que hay pacientes que les repetimos las pruebas para evaluar finalmente cuál puede ser el resultado. Positivos diagnosticados por el estudio en este tiempo de los 97 que le hemos hecho prueba y de los 50 y pico a los cuales le hemos hecho prueba de RT-PCR, 4 pacientes nuevos diagnosticados por el estudio. Y bueno, hay algunas causas, como les decía, siguiente por favor, de pruebas repetidas. ¿Cómo vamos hasta ahora? Igual de manera muy preliminar. En cuanto a la IgM, hemos observado con los datos que tenemos, que no son los finales, una sensibilidad del 66%, una especificidad del 98%, y con la IgG una sensibilidad del 73% y una especificidad del 94%. Repito, estos son datos preliminares porque ustedes vieron en las diapositivas anteriores que todavía nos falta reclutar algunos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como conclusiones, no son muchas todavía porque estamos en fase de reclutamiento, que requerimos culminar el estudio para emitir entonces conclusiones que sean adecuadas. Una de las cosas que nos llama la atención es el marco muestral, que tiene que ser muy grande para poder seleccionar pacientes y que nos respondan las llamadas telefónicas. Es decir, es posible hacer las encuestas telefónicas, la gente responde, pero es difícil. Entonces necesitamos un marco muestral bastante grande y la prueba rápida parece tener mejor especificidad que sensibilidad, por lo tanto podría ser útil para establecer el antecedente de infección, sobre todo porque los estamos evaluando después del día 21. ¿Qué resultados quisiéramos poder tener con el estudio? Poder identificar los grupos de mayor riesgo para la infección dentro de los trabajadores de la salud, que nos permita orientar de una manera más precisa cuáles pueden ser las intervenciones, dónde pueden estar los puntos de mejora en todo el proceso que tienen las instituciones. Y bueno, si logramos validar la prueba rápida con unos
resultados buenos de calidad, pues entonces tal vez podría pensarse en utilizarse estos resultados de pronto para estudios para estudios de cero prevalencia, para futuros estudios o incluso para evaluar reintegro laboral en algunas profesiones que de pronto requieran exponerse a mayores situaciones de riesgo relacionadas con COVID. Siguiente, por favor. Quisiera agradecer en particular a todos los participantes del estudio, a todos los trabajadores de la salud, pero no solo a los que han participado, sino a todos por el gran esfuerzo que están haciendo por sacar adelante todos los pacientes con este problema de salud. Entonces, a los que participaron y a los que no pudieron participar, sinceramente, nuestra gratitud de parte de todos los investigadores. También quisiéramos agradecer a la IPS Primero de Mayo y al Hospital de Siloé. Nosotros estas pruebas las estamos tomando en las casas, vamos a las casas y tomamos las pruebas, pero hay algunas personas que nos dicen, no, pues mejor en otra institución. Entonces nos han abierto las puertas de esas instituciones para poder tomar nuestras pruebas del estudio allí, entonces queríamos agradecer. Finalmente, terminar con esta frase de Helen Keller: individualmente podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mérida Rodríguez López, de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora, le voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos. ¿Cuáles son los posibles sesgos en esta investigación y cómo controlarlos? Bueno, muchas gracias. Como saben, el estudio de casos y controles es un estudio que tiene muchas ventajas. Primero, es muy rápido de realizar porque ya tenemos la población que forma un grupo, que forma el otro, pero sabemos que uno de los problemas que podemos tener es el sesgo de memoria, sobre todo relacionado con la encuesta. Es decir, hay personas que pueden recordar mejor que otras. Es posible que los casos puedan recordar mejor que los controles porque tienen más vulnerabilidad por el solo hecho de haber sido caso. Entonces, esto no lo podemos descartar del todo, que pueda existir esa posibilidad. Vamos a evaluar el comportamiento. Sin embargo, creemos también que los controles a los cuales se tomó prueba pueden haber tenido esa gran vulnerabilidad también, motivo por el cual se tomaron las pruebas. La mayoría, alrededor del 50-60% de las personas pues han sido sintomáticas y mucha gente se toma la prueba precisamente por síntomas, aunque la prueba dé negativa. Entonces, esto es algo que vamos a evaluar detenidamente después. Esperamos que este sesgo, por estas razones que le estoy comentando, pues no sea muy fuerte acá. Lo otro, pues tiene que ver, decíamos anteriormente, el resultado de los pacientes que tenemos como negativos, porque han tenido su prueba RT-PCR negativa, pues es posible que no hayan sido realmente un negativo, sino un falso negativo, porque ya veíamos en las gráficas que presentaba al inicio que en dependencia de los días de síntoma, pues la prueba puede resultar negativa. Y un poco para contrarrestar este sesgo, pues es que entonces estamos haciendo también la determinación de anticuerpos y la determinación de anticuerpos tanto por la prueba rápida o por la serología. Luego decidiremos si la prueba rápida es lo suficientemente buena como para quedarnos con ella. Y entonces por eso decíamos que vamos a hacer un análisis de sensibilidad. En las bases de datos que tenemos, pues está la fecha de notificación, está también la fecha de inicio de síntomas. Entonces son elementos que vamos a tener en cuenta en ese análisis para evaluar si hubo o no mala clasificación, y si hubo mala clasificación, pues poder corregirla con los resultados de los anticuerpos. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué los motivó como profesionales de la salud a realizar este estudio? Bueno, creo que la pregunta tiene la respuesta, que somos profesionales de la salud. Ese es el motivo. ¿Los resultados de esta investigación podrían ser transferibles a otra población de profesionales de la salud? Bueno, el tema de extrapolar siempre es un tema que hay que tomar con mucho cuidado. Tenemos que mirar exactamente qué características tiene nuestra población, características de edad, de etnia, características sociodemográficas,
Y uno diría que el estudio directamente se podría extrapolar a poblaciones similares. Ahora, poblaciones que de pronto no sean similares, los resultados definitivamente no se van a poder extrapolar. Les decía anteriormente también, una cosa fue el principio de la pandemia. Si este estudio hubiera sido a principio de la pandemia, de pronto unos resultados estuviesen, tendríamos unos resultados. Si lo hacemos en el pico, de pronto tenemos otros resultados. Si lo hacemos en un escenario de pospandemia, pues de pronto también podemos tener otros resultados. Entonces, el tema de la extrapolación siempre es un tema que hay que ver con mucho cuidado al momento de emitir las conclusiones del estudio. Siguen llegando mensajes de felicitación. La cuenta denominada Vigilancia S Norte dice: excelente investigación, muchas gracias por compartir y felicitaciones a la Secretaría de Salud por generar este espacio. Alejandro Rosales menciona: excelente ejercicio de pruebas, es un orgullo de que sea vallecaucano. Juan Carlos González Ruiz: excelente presentación. Alba Marina Gómez Torres: buen documento de investigación, los felicito. Continuamos entonces, Doc, con las preguntas. Alba Marina Gómez Torres menciona: ¿cuál es el objetivo de la investigación final en septiembre? No, lo que mencionaba en septiembre es que en septiembre se termina la fase de reclutamiento. ¿A qué llamamos fase de reclutamiento? A las encuestas, pero también a la realización de las pruebas. Obviamente, después que se termine esa fase, hay que hacer todo un proceso, empezando por todo el tema de control de calidad de los datos, que es algo que en epidemiología hacemos muchos antes de hacer cualquier análisis, por eso también estos resultados son preliminares. Viene una fase de control de calidad de los datos, una fase de discusión del equipo de investigador de cómo va a hacer la estrategia para asumir estos retos que mencionábamos anteriormente durante el análisis, y pues digamos que ya los resultados finales se obtendrán después. Lo que decimos que termina en septiembre es el reclutamiento. Gracias, doctora. La última pregunta. Buenas tardes, doctora. ¿Existe algún proyecto a nivel regional de mejoramiento y capacitación de uso de equipos de protección personal para el personal de la salud? No conozco, no puedo dar respuesta a esa pregunta, no conozco si existe como tal un proyecto de mejoramiento para el personal. Sé que muchas instituciones están haciendo su mejor esfuerzo porque se usen de manera adecuada, porque no es solamente usar los equipos de protección personal, es usarlo de manera adecuada. Y el concepto de adecuado también varía, es cantidad, es calidad, es frecuencia. Entonces, digamos que cada institución tiene sus protocolos. No podría dar respuestas en este momento si existe un protocolo a nivel regional. Gracias. Gracias.